Bueno, pues vamos a dar comienzo. Muy buenas tardes a todos y todas. Me llamo Josefina Carboneras y hoy estoy aquí, bueno, pues para presentaros la webinar Neuromodulando transcranealmente el cerebro. Tenemos el placer de contar hoy con nosotros, con el doctor don Jorge Luis Arias Pérez. Y bueno, está en la quinta edición de Encuentros en la Fundación. Y bueno, parece ser que funciona bien, que la gente sigue motivada, os seguís inscribiendo, así que nada, aquí continuamos en esta quinta edición. Contamos como he comentado, con el doctor Jorge Luis Arias Pérez y os voy a hablar un poquito de qué es lo que hace, a qué se dedica, ¿no? Él es catedrático de psicobiología en la Universidad de Oviedo y miembro numerario de la Academia de Psicología de España. Se ha licenciado en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid en 1981 y se doctoró en la Universidad de Oviedo, ya siendo profesor de psicobiología. Ha realizado su formación en diferentes centros y laboratorios, como el Instituto Cajal, Instituto Marañón, Instituto de Biología Celular, todos ellos pertenecientes al CSIC. Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Heidelberg, Universidad de Nueva York o Universidad de Copenhague, lo que le permitió un continuo avance en su línea de investigación, la neurobiología de la orientación espacial. Creo que va a ser una ponencia muy interesante, durará aproximadamente 1 hora y nos veremos en un ratito para hacer el coloquio. Podréis escribir en el chat vuestras preguntas y se las transmitiré al doctor para que pueda ir respondiendo. Que disfrutéis mucho de la webinar y nuevamente bienvenidos y bienvenidas a Encuentros en la Fundación. Muy buenas tardes. Primero voy a presentarme, soy Jorge Arias, catedrático de la Universidad de Oviedo, y para mí es un placer el poder estar aquí invitado por la FIDAP para dar una pequeña charla, ¿no?, de introducción a nuevas técnicas para aplicar en la psicología clínica. Bueno, como les decía, vamos a tratar un tema que es cómo podemos neuromodular transcranealmente el cerebro. Para ello, lo que voy a hacer es primero intentar hablar del concepto de la neuromodulación y en qué nos estamos basando para poder modular ese cerebro, ¿no? Para poder modular esas vías, ¿no?, de comunicación que tienen las células, ¿no?, de nuestro sistema nervioso. De manera que la neuromodulación se basa realmente en un concepto que ya teníamos desde hace, digamos, desde el siglo pasado ya, que es la plasticidad del sistema nervioso. Esta plasticidad del sistema nervioso, en ensayos clínicos, se vio que se podía, digamos, estimular y por lo tanto se podía recuperar de alguna manera algunas funciones que se habían perdido o que eran insuficientes o que no estaban desarrolladas, digamos, de una manera a un nivel normal. Desde hace ya un siglo se vienen investigando estos mecanismos, como les decía, y la idea es que sabemos que esta neuromodulación la realizamos porque estamos actuando sobre las conexiones y los circuitos neuronales. Esta neuromodulación representa entonces un avance realmente revolucionario, porque si podemos reorganizar, modificar de alguna manera la estructura, las conexiones entre las células, podemos facilitar entonces una recuperación funcional del paciente. Si bien esto se vio siempre desde un aspecto clínico, atendiendo a que había daños cerebrales, ¿no?, lesiones, pues ictus, etc. Yo lo que quiero indicar y aquí con esta imagen poner de relieve es que cualquier tipo de conducta está regulado por nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, ¿no? Tiene que existir esta comunicación entre ellos y de esta manera estamos modulando, actuando, generando estas acciones, ¿no?, o estas conductas. Claro, cuando hablamos de quién forma este sistema nervioso, pues tenemos que hablar de Cajal, porque Cajal fue el que nos habló, bueno, primero con sus dibujos maravillosos de las neuronas que pudo llegar a aislar por aquella técnica, ¿no?, por aquella técnica de plata, ¿no?
aquella técnica de mejora de la técnica de Golgi, pues pudo conseguir crear, ¿no?, y generar una teoría que es la teoría de la unidad funcional de la neurona, ¿no?, la teoría neuronal. Esta teoría neuronal hoy día perdura, es decir, y con ello lo que nos demostró Cajal es que las funciones de las neuronas eran, por una parte, recibir información y esta información transmitirla, pero por el camino había una fase que era la de procesar la información. Y todo esto lo hacían las neuronas mediante impulsos eléctricos y químicos. Es decir, las neuronas se comunicaban entre sí y formaban entonces redes muy amplias en las que se iban transmitiendo y modificando, es decir, procesando esa información, ¿no? Aquí les pongo una imagen a la derecha de microscopía óptica de una neurona piramidal y en otro lado pon, bueno, una imagen sacada sencillamente para ver que hay comunicación entre ellas, ¿no?, ya que es difícil seguirlas a nivel microscópico. Pero hoy día con las técnicas de microscopía confocal hemos podido marcar sobre una neurona aquellos puntos donde realiza sinapsis, ¿no?, donde se están realizando las sinapsis. Y aquí ven pues, la cantidad de cientos de miles de conexiones que hay de esta neurona concretamente con otras múltiples, ¿no? Y estas conexiones se realizan gracias a que esas espinas dendríticas, esas prolongaciones de esas más cortas de esas neuronas, pues generan estas prolongaciones donde se van a realizar los contactos, ¿no?, los contactos entre neuronas. Estos contactos son a través de lo que ya todos conocemos, ¿no?, que son las sinapsis, ¿no?, las sinapsis químicas. Aquí les pongo una imagen real a la derecha de microscopía electrónica de una sinapsis y a la izquierda les pongo pues un dibujo para ver esta representación, ¿no? A veces cuesta ver estas imágenes que son de un solo plano y poder ponerlas tridimensionales. Entonces aquí pueden ver pues cómo está la presinapsis y aquí la possinapsis, de manera que esta prolongación nerviosa está enviando información a esta otra. ¿A través de qué? A través de estas zonas activas de la sinapsis y, por supuesto, para que estas vesículas puedan expulsar a este espacio que denominamos sináptico, ¿no?, de unos 20 nanómetros. Fíjense que es la mil millonésima del milímetro, pues estas sustancias se expulsan a este espacio y estas sustancias tendrán que ser reconocidas por esta membrana de esta otra neurona posináptica para que pueda ser activada o no, claro, según lo que reciba. Y para todo ello necesitamos lo que ven aquí, unas mitocondrias, unas factorías energéticas que genere suficiente energía de ATP para que pueda esto estar funcionando. De manera que lo que quiero en definitiva reflejar es que hasta ahora sabíamos que las neuronas generan corrientes eléctricas, pero también sabemos que las neuronas se comunican con otras a través de sinapsis químicas. De manera que con este ejemplo lo que quiero insistir es en que tenemos una comunicación química, como les señalo aquí, y esta comunicación química genera unas corrientes eléctricas que en este punto genera potenciales de acción que pueden ser transmitidos hasta el extremo de ese axón para volver a generar otra vez otra comunicación química. En este caso, una neurona que es receptora lo envía a esta neurona que, digamos, sea intermedia para mandarlo, en este caso, pues a un músculo, ¿no?, para que se contraiga un músculo. Pero lo que me interesa no es tanto que veamos todo el proceso, sino que nos quedemos con este concepto de que las neuronas funcionan con una parte eléctrica y funcionan con una transmisión también química, de manera que las dos están funcionando. ¿Esto por qué lo remarco? Lo remarco porque cuando hablemos luego de las distintas técnicas que se pueden utilizar para estimular, para hacer la neuromodulación, podemos emplear tanto técnicas que funcionen con la parte eléctrica como aquellas que puedan funcionar con la parte química. Claro, no voy a entrar en esta exposición en cómo intervienen otras células colaboradoras, como pueden ser, ¿no?, las propias células gliales, ¿no?, o las propias células ependimarias, oligodendrocitos, astrocitos, microglía. En el periférico, pues también las células de Schwann, la satélite, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos conseguir neuromodular? Bueno, la idea de conseguir la neuromodulación es que nosotros podemos utilizar distintas fuerzas, como pueden ser ondas mecánicas, como pueden ser los sonidos, ¿no? Y de esta manera transmitimos energía.
O también podemos realizar podemos realizar también, emplear corrientes eléctricas o campos magnéticos. Estas corrientes y estos campos magnéticos como la luz, etcétera, lo estamos haciendo por medio de ondas electromagnéticas. Que ya no estamos empleando el sonido, sino que estamos empleando ondas electromagnéticas. Bueno, sea de una manera o sea de otra, nosotros lo que sí sabemos es que cuando estamos hablando de corrientes, nosotros tenemos que entender que existen una serie de parámetros para poder aplicar estas corrientes. Es decir, que una corriente podemos darle una fuerza energética, ¿no? Una potencia. Y esto lo haríamos con lo que conocemos como vatios. También estas corrientes podemos hacerlas que sean continuas, constante, la corriente que venga constante, o bien que sea pulsada, es decir, doy, paro. Y por supuesto, puedo jugar con las intensidades. ¿Por qué? Porque puedo emplear distintos amperios. Y además puedo hacer que estas corrientes sean a una frecuencia determinada. Es decir, que esto de ir pulsando, puedo hacer que esos pulsos sean muy rápidos o que sean muy lentos entre uno y otro. Y claro, esto lo puedo aplicar en una superficie y también entonces tendré que saber si esto lo tengo que repetir o no repetir, cada cuánto repetirlo, etcétera, etcétera. De manera que para poder hacer neuromodulación tenemos que realmente conocer este montón de parámetros. Por eso, estas técnicas de energía, ¿no? De aplicación de energía al sistema nervioso, tienen muchas propiedades en común. Porque sabemos que estas son, primero, las hacemos transcranealmente, es decir, las hacemos desde por encima del cuero cabelludo. Por lo tanto, no son invasivas. No causamos dolor al paciente ni a la persona que queramos nosotros estimular o neuromodular. No se conocen efectos secundarios. Alguna descripción de persona que decía, pues, me parece que tengo un poco de insomnio porque despierto por la noche, antes no lo hacía. Bueno, eso puede ocurrir en los primeros 2 días, 3 días. Pero no hay ningún efecto secundario grave que conozcamos. Y estas técnicas ya llevan años funcionando. De manera que podemos decir que son seguras. Por supuesto, no necesitamos anestesiar para que esté quieto el paciente, no necesitamos hospitalizarlo para tenerlo, digamos, controlado con otros parámetros, etcétera. No, incluso podemos personalizarlo a la persona que estemos aplicando y también podemos hacerlo de una manera económica, porque estas técnicas son bastante económicas para poder realizarlo, ¿no? Necesitamos, ya lo veremos, ¿no? Poco equipamiento y menos de mantenimiento. ¿Qué técnicas neuromoduladoras conocemos hoy día con energía? Todas estas. Pueden ser ultrasonidos, puede ser corriente directa, puede ser la estimulación magnética transcraneal, ¿no? O la fotobiomodulación transcraneal, ¿no? Que es digamos, de las más recientes también. Cuando usamos ultrasonidos, ¿qué cosas tiene a favor el ultrasonido? Uno, primero, son altas frecuencias. Aquí no jugamos con bajas frecuencias. Al ser altas frecuencias, podemos focalizarlo muy bien y podemos llegar a zonas profundas del cerebro. Esto es muy interesante. Con ella podemos bien activar o inhibir la actividad neuronal, ¿no? Según las altas frecuencias, las frecuencias que usemos, ¿no? Estas altas intensidades también pueden usarse para lesionar el tejido, ¿eh? Se usa en neurocirugía. Es una técnica realmente muy, muy actual. Por lo tanto, no tenemos muchos datos de ellas. Entonces, ¿qué tenemos hoy día de lo que se ha publicado hasta el día de hoy? Pues se ha empleado, por ejemplo, como para diagnosticar, para detectar enfermedades, accidentes. Tiene bastante profundidad. Entonces, bueno, es como una ecografía, ¿no? Se ha empleado con bastante efectividad en tratamientos de temblores, en epilepsia, en depresión, pero ya digo que tenemos muy pocos resultados, es decir, que hay grupos que han obtenido resultados positivos, pero no son muy abundantes. En el caso de las corrientes directas, donde aquí ya pues lo que hacemos es poner distintos electrodos sobre ese cuero cabelludo. Hay que decir que esta técnica en un principio lo que se hacía era cortar el pelo a las personas para que el electrodo estuviera muy en contacto
con la piel, ¿no? Con la piel de la cabeza. Y claro, esto a la gente pues le molestaba mucho porque decían, claro, cuando sale uno de hacer este estudio con estimulación transcraneal, pues resultaba que, en fin, quedaba con roales digamos, con roales dentro de su propio cabello, es decir, espacios ahí pequeñitos que se le había afeitado, ¿no? Esto hoy día no, ya no ocurre. ¿Por qué? Porque los todos son muy pequeños y pueden perfectamente, a través de los espacios que hay entre los pelos, poder detectar. De manera que aquí lo único que hacemos es generar una corriente eléctrica constante de baja intensidad, ¿eh? Menos de 1 amperio, y esto aumenta la excitabilidad de las neuronas si hacemos corrientes anódicas o la disminuirlas si hacemos catódicas. Claro, como se ha utilizado desde hace más tiempo, pues las aplicaciones son para trastornos depresivos, tenemos datos muy positivos sobre ansiedad, sobre el dolor crónico, migrañas también, y también, bueno, pues mejoras en memoria o en atención, ¿no? Y en algunas patologías también. ¿Qué sabemos de esta de revisión, ¿no? Al día de hoy? Mm, Ya ven que está ahí el año 26, ¿no? Lo que tenemos hasta el día de hoy. Pues en estas corrientes continuas, pues sabemos que se han utilizado desde hace ya pues más de 15 años. Y ahí ya ven ahí 10.500 artículos que se han realizado sobre aplicando estas corrientes, ¿no? Hay que decir que antes el electrodo era en una zona específica y hoy día, bueno, pues sabemos que esto se puede hacer sobre distintas áreas cerebrales que queramos estudiar. Podemos ajustar la intensidad, el tiempo de estímulo. Podemos utilizar estimulaciones anódicas y entonces aquí lo que hacemos es una estimulación. ¿Por qué? Porque sabemos que generamos movimiento en los iones de calcio, es decir, en las membranas. Y podemos llegar a generar potenciales a largo plazo. Es decir, que estamos funcionando eléctricamente sobre la parte eléctrica de esas neuronas. Y incluso sabemos que disminuimos la liberación, ¿no? del GABA, ¿no? El gran neurotransmisor inhibidor. Cuando hacemos estimulación catódica, hiperpolarizamos, inhibimos a las neuronas sobre las que estamos aplicando. Estos efectos inhibitorios son también porque actuamos sobre el glutamato, inhibimos el glutamato, que es un neurotransmisor, el neurotransmisor más importante estimulador de nuestro sistema nervioso. Para conseguir esto necesitamos un tratamiento durante varios días. Es decir, que esto no es una aplicación puntual y resuelto. No, hay que hacerlo durante varios días. Y además, eh, podemos provocar, y de hecho provocamos, la excitabilidad solamente cortical. ¿Eh? Por supuesto, digo, ¿es cortical? Sí, pero la corteza, según la corteza que actuemos, estamos actuando, recuerden, hablábamos de que las neuronas se conectan entre sí y forman redes. De manera que estamos actuando sobre la excitabilidad cortical, pero que está comunicando con otras estructuras subcorticales y más profundas, y por lo tanto podemos actuar sobre redes motoras, pues qué voy a decir, sobre redes de sistema límbico, de memoria, de emociones, de atención, etcétera. También podemos actuar no con una corriente continua, sino con una corriente alterna, lo que se denomina la TACS. Y ya ven aquí que el número ya de artículos, pues acuérdense antes, 10.000, ahora ya 1.000, son menos. Y también podemos actuar sobre la transmisión con unas corrientes que es lo que se denominan de ruido, es decir, unas corrientes que lo que hacen es alteramos las amplitudes y estamos alterando en definitiva el fondo de la información que estamos enviando. Aquí ya ven que, aunque llevamos muchos años con ello, pues realmente solamente tenemos unos 300 artículos, no llega, ¿no? En el caso de las corrientes alternas, bueno, pues son frecuencias que estamos alterando constantemente, mandando la corriente por ánodo, cátodo. Es como la corriente que tenemos en casa, ¿no? Sirve para sincronizar, porque como estamos andando constantemente cambiando el polo, pues entonces lo que estamos generando son unas oscilaciones. Estímulo, estímulo, no estímulo, estímulo, no estímulo. Y lo estoy haciendo en distintas zonas, porque puedo hacerlo en distintas zonas de la corteza. Entonces, esta técnica se utiliza más para los ritmos cerebrales. ¿Qué más puedo decir? Que se aplica en accidentes cerebrovasculares para rehabilitar. Tiene buenos resultados. Se ha utilizado también en envejecimiento para
problemas de declive cognitivo y para algunos trastornos psiquiátricos, digamos, con buenos resultados. Pero no tenemos muchos artículos, muchos trabajos de investigación. En el caso de la que utilizamos con ruido, que es la más reciente, aunque se ha utilizado, bueno, pues la verdad que tenemos muy pocos artículos, ¿no? Aplica frecuencias, como ven aquí, muy altas, entre 100 y 1000 hercios. Usa diferentes polos y actuamos a distintos niveles de la corteza. ¿Mejoras funciones cognitivas? Sí, las mejoramos. En patologías como TDAH, esquizofrenia o Parkinson también, ¿no? Influye, claro, el tratamiento. Sabemos hoy día, con tan pocos trabajos, sabemos, por ejemplo, que el tratamiento es más efectivo, por ejemplo, en la tarde que en la mañana. Y también sabemos que la respuesta es diferente según el sexo o incluso si la persona tiene pues ya problemas de insomnio, etcétera, pues cambia la respuesta, ¿no?, que podamos obtener. Otra manera es generar campos magnéticos. Seguimos tratando eléctricamente. Vamos a actuar sobre la parte eléctrica de las neuronas. La estimulación magnética transcraneal administra pulsos magnéticos. Con frecuencias bajas inhibimos, con frecuencias altas estimulamos, y también aquí podemos utilizar pulsos repetidos, un solo pulso, o hacer que estos pulsos se acerquen a una frecuencia determinada, a una longitud de onda determinada con la que funcionan nuestras neuronas. Por ejemplo, la parte cognitiva funciona con ondas de tipo delta. Bueno, pues entonces podemos hacer que estas frecuencias sean con este tipo de onda, y por lo tanto ahí podemos realizar estos pulsos que en un momento pues sean rápidos y que en otro sean cortos. ¿Para qué aplicamos la estimulación magnética transcraneal? Bueno, pues lo ven aquí, ¿no? Depresión, obsesivo-compulsivo, rehabilitaciones del ictus, que están teniendo un muy buen resultado, y evaluación de vías motoras, ¿no?, para saber si realmente está funcionando correctamente las vías, ¿no? Entonces estimulamos en zonas de áreas motoras para ver si realmente está respondiendo el sujeto a ello. Fíjense, llevamos con ello trabajando pues ya 17 años, 18 casi, y ya tenemos 30.000 referencias. Si se dan cuenta, hay un bajón ahí, ¿no? Y ese bajón corresponde justamente después del COVID, porque no pudimos hacer estudios con seres humanos, ¿no? Era el problema, ¿no?, de los laboratorios que teníamos, ¿no?, para poder trabajar directamente con ellos, para que no incrementáramos, ¿no?, la pandemia. Claro, yo tengo que decir aquí, todos estos estudios que estamos aplicando en humano han tenido que ser corroborados previamente en estudios preclínicos. Y los estudios preclínicos nos obligaron a que tuviéramos que realizar modelos que pudiéramos aplicar estas estimulaciones magnéticas, es decir, estas ondas, ¿no?, de pulsos Teslas, pues que pudiéramos hacerlas con aparatos miniaturizados. Para ello, por supuesto, hemos tenido que recurrir a equipos de ingeniería que nos ayudaran para poder generar lo que nosotros deseábamos. ¿Para qué? Para aplicarlo sobre modelos murinos, ¿no?, o roedores, y poder aplicarlo en zonas concretas de su cerebro. Como este cerebro es mucho más pequeño, pues el aparato tenía que ser muy pequeñito para que, como ven ahí en este extremo, pues aquí que tuviéramos 1 milímetro donde pudiéramos generar las ondas sobre la zona que quisiéramos de esa corteza cerebral, ¿no? Lo bueno que teníamos es que luego podíamos estudiar internamente, y nosotros lo que pudimos ver y estudiar es, bueno, pues cómo, por ejemplo, funcionaban las distintas enzimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues enzimas de la cadena respiratoria, es decir, la formación de energía, por ejemplo, en las mitocondrias. Cómo se producía esta energía. Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer muchísimos ensayos, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo, aquí arriba, ensayos que pongo aquí, significa 5 triales, en los cuales empleábamos 30 segundos con estas frecuencias, ¿no?, y estos picos, ¿no?, con estos Teslas, ¿no? Y entonces veíamos que cuando lo hacíamos durante 7 días, no veíamos ninguna respuesta. Cuando lo hacíamos, pues incrementábamos más esos triales, esos ensayos, pues poníamos un lugar de 5, 10 ensayos durante esos 7 días, tampoco. Pero fíjense, cuando poníamos estos tantos ensayos, pero solo durante 3 días,
Pues entonces sí encontrábamos no solamente en las zonas donde aplicábamos, sino que también en estructuras hipocampales, etcétera, porque es con la zona con la que se conectaba, ¿no? Esta área retroesplenial. Claro, de aquí entonces pudimos llegar a ir a ver que el efecto mejor lo teníamos cuando hacíamos, pues, por ejemplo, 10 pulsos y lo hacíamos solamente durante un día. Y veíamos que esto además se podía ver la respuesta incluso 2 días después. Entonces esto fue ayudándonos a que los parámetros de los que hablábamos antes, pues pudiéramos ir sabiendo cómo funcionaban. Si es mejor una intensidad determinada, si es mejor un amperaje determinado, si es mejor darlo seguidos que alternos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto pues, nos permitió hacer muchos estudios pues, para ver, por ejemplo, en estos animales, pues, la memoria de referencia espacial, es decir, cómo se orientaba en esto, en un espacio, ¿no? En una cuba ahí de metro y medio, y cómo pues, con una plataforma que estaba por debajo del agua, un agua que se blanqueaba para que no pudieran observarla, y entonces lo que veíamos era que sacábamos el sujeto desde distintos cuadrantes de esa superficie y cuando hacíamos un número de ensayos durante 4 días, pues el animal, bueno, se orientaba perfectamente. Que después esto se hizo también. Uno de, de mi equipo, ¿no? Uno de mis doctorandos en su momento, pues lo quiso hacer también virtualmente y también hay que decir que fuimos mucho peores los humanos haciéndolo que los roedores. Bueno, lo cierto es que aquí ven, pues cuando cogemos las latencias de cuánto tardan y demás, pues ven cómo van mejorando a lo largo de los días. Fíjense cómo van mejorando. Pero los que hemos tratado con magnetismo, esos mejoraron más, lo hicieron más rápido. Y además, cuando veíamos la actividad de ese cerebro, curiosamente veíamos que esa actividad disminuía. Esa cadena respiratoria, esa producción de ATP por medio de una enzima, ¿no? La citocromoceosidasa, pues veíamos que disminuía. Lo que ven ahí en naranja es el grupo que hemos tratado. De manera que entonces, digamos, el sujeto era eficiente haciendo la tarea más eficiente y encima tenía un ahorro energético. Es decir, favorecíamos que esas conexiones fueran más eficientes. Bueno, también quisimos hacerlo con otras técnicas, pero bueno, con otros métodos de aprendizaje, de atención, etcétera. Pero bueno, no quiero cansarles, solo era poner un ejemplo para que se viera que la experimentación pues nos iba a ayudar mucho a esto, ¿no? Nos iba a ayudar a poder luego las aplicaciones ya ir un poco sobre dosis y demás, aunque por supuesto en humanos también, según lo que queramos hoy día, donde queramos actuar, pues necesitamos quizás todavía algunos protocolos que no tenemos, ¿eh? Y es lo que ahora día yo animo a todo el mundo a que aplique estas técnicas para que sabiendo sobre lo que quiera actuar, pues qué protocolo sería el más adecuado y que pruebe a ver si realmente esto es beneficioso para la persona, ¿no? Que ya digo, puede ser lo que hablaba yo antes de las técnicas, hemos utilizado sujetos normales, sin patología, y hemos visto la mejora que se produce. En el caso, y con esto sería la última técnica que quería presentarles, es la fotobiomodulación transcraneal. Ahí les pongo una persona donde está utilizando, digamos, está todas las opciones que se puede hacer para dar esta fotobiomodulación, ¿no? No todas hay que hacerlas al tiempo. Puede ser la que a uno más le interese para lo que quiera estudiar. ¿Qué emplea esta fotobiomodulación? Emplea luz roja o cercana al infrarrojo. Aquí ya cambia el método, porque ya no estamos actuando sobre la parte eléctrica, sino que aquí estamos actuando sobre las mitocondrias de las neuronas. Es decir, aquí ya estamos actuando sobre el metabolismo y por lo tanto vamos a estar actuando sobre los neurotransmisores y estamos actuando sobre los niveles de hormonas y vamos a poder actuar sobre... Es decir, ¿qué más se ha visto y qué datos tenemos? Pues que aumentamos la oxigenación cerebral, lo cual pues facilita, por supuesto, que esas neuronas reciban más oxígeno y por lo tanto pues, sean más activas, consuman más glucosa. En fin, ¿qué aplicaciones tiene hoy día esta fotobiomodulación? Pues ha sido efectivo para la depresión y el estrés. Les pondré un ejemplo. Estamos viendo que ayuda en las enfermedades neurodegenerativas, siempre en estadios tempranos, no extremadamente avanzados. Por ejemplo, una cosa importantísima, reduce la neuroinflamación. Aquí les pongo, rejuvenece la piel. Esto en dermatología, muy interesante, ¿no?
Tiene beneficios en la ortodoncia, cuando nos sacan una muela o nos están trabajando sobre alguno de nuestros dientes o poniéndonos una prótesis, pues tiene un gran efecto beneficioso porque baja la inflamación. Favorece la cicatrización, reduce la alopecia, interesante, ¿no? Para los que estamos perdiendo pelo. Y bueno, pues otras muchas, sobre otras muchas patologías también se ha visto mejoras, en seres humanos. Bueno, esta fotobiomodulación la conocemos desde hace muchos años. Sin embargo, digamos, su aplicación, estudios, la verdad que se están desarrollando en los últimos 17 años, 16 años realmente. ¿Qué parámetros son los que ya usamos en la fotobiomodulación? Es luz. De manera que entonces podemos utilizar láseres o LED. Hay que decir que en humano solemos utilizar LED. ¿eh? Es menos, es decir, ocupamos más superficie y es menos, ¿cómo decir? Es menos estrecho el haz. De manera que para poder acertar en nosotros, que tenemos una cabeza mucho más grande que un roedor, pues entonces es mejor usar el LED que no el láser, porque sería acertar con las neuronas que exactamente queremos, ¿no? Desde el exterior. Fíjense que siempre estamos hablando transcranealmente. Bueno, aquí también usamos una longitud de onda que podemos variar. Podemos ponerla de 600, de 400, de 800, de 1000 nanómetros. La dosis, ¿no? La afluencia, aquí ya estamos hablando del trabajo por centímetros cuadrados. Tenemos que hablar, igual que antes, de la potencia, de la frecuencia, es decir, de esa intensidad que queremos darle. Y bueno, la duración o la distancia a la que queremos aplicarlo, ¿no? Hasta dónde queremos llegar y sobre qué superficie queremos abarcar, ¿no? Y esto, pues también, ¿cuántos días? Eh, ¿Lo hacemos durante unos días seguidos? Luego lo repetimos. ¿Qué sabemos de esto, no? Claro, hemos utilizado muchos modelos animales, dándoles de distinta manera esa longitud de onda en una zona concreta que queremos de esa corteza cerebral. ¿eh? Incluso, bueno, hemos generado sistemas y patentado para poder aplicar la luz en modelos animales. Les voy a poner algunos ejemplos de esta aplicación que hemos hecho de luz. En el caso, por ejemplo, de la hipertensión, una hipertensión portal. Hemos cogido roedores, les hemos generado un estrechamiento en la porta, por lo tanto el hígado no podía trabajar tan perfectamente y esto sabemos que afecta al cerebro, ¿no? Estaríamos hablando siempre de problemas de hígado graso o problemas de alcoholismo, donde el hígado pues, pierde su eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hicimos, bueno, pues pruebas de memoria espacial que consiste en lo que decíamos antes, pues un tanque de agua ahí de 1,5 metros o de 1 metro para ratones, con una plataforma que está pues hundida por debajo de ese agua blanqueada para que no la pueda ver. Bueno, normalmente no hacen submarinismo los roedores. Pero bueno, aquí lo ven, que el primer día pues le cuesta mucho encontrar la plataforma, la sacamos desde distintos lugares para que se piste en base a esas partes externas o lo que ponemos externamente. Aquí lo ven, ¿no? Distintas señales que ponemos para que pueda orientarse. Y claro, cuando lleva unos días, pues ya ven, va directamente, ¿no? Claro, son listos. Ya digo que más parece ser que se orientan mucho mejor que nosotros. Bueno, cuando cogemos aquí los sujetos controles, vemos que, bueno, que esto lo hacen en un tiempo muy corto. Cuando cogemos los animales con hipertensión, les cuesta mucho. Pero cuando les damos la luz, y fíjense aquí que solamente son 5 días lo que le damos de luz, pues resulta que ya no hay diferencias con respecto a los controles. 5 días. Y hemos mejorado en el tiempo para poder encontrar esa plataforma. Y fíjense, vuelvo a lo de antes. Cuando miro energéticamente el consumo de su metabolismo, veo que, fíjense cómo ha disminuido en el caso de los sujetos que fueron tratados con luz. En este caso son cingulado, prelímbico, infralímbico, estructuras frontales, ¿no? Y aquí pues unas estructuras ya más profundas, amígdala, incluso estructuras hipocampales. Pero fíjense cómo disminuye. Es decir, que yo lo he aplicado en estas zonas. Pero fíjense que estas están más alejadas, eso sí, en conexión con ellas. Y fíjense cómo disminuye. Pero lo más curioso de todo esto es que fíjense,
Cuando estamos hablando del sujeto con hipertensión, fíjense la cantidad de estructuras que están integrando esa información para poder aclararse de cómo llegar a esa plataforma. Y fíjense el grupo que le hemos dado luz, las pocas estructuras, es decir, cómo la eficiencia la hemos mejorado enormemente en ese cerebro, ¿no? De roedor. Bueno, sigo. En este caso, utilizando el mismo método de ese laberinto, ¿no? De Morris, esa piscina circular de Morris. En este caso, utilizamos sujetos que estresábamos desde el día 1 de nacimiento al día 10. ¿Eh? O sea, ya postnatal, ¿eh? Lo estresábamos sencillamente separándolo entre 4 horas de la madre y después volvía a la madre tranquilamente. Pero ese estar separado de la madre les causaba pues un estrés, ¿no? Un estrés. Luego los dejábamos y ya esperábamos a que se destetaran, etcétera, y ya fueran, digamos, unos sujetos juveniles, jóvenes. Pero lo que les hacíamos era enseñarles, como antes, a reconocer dónde estaba la plataforma durante 4 días, pero el quinto día, qué faena les hacíamos. Les cambiábamos la plataforma de sitio, poníamos en el opuesto, los volvíamos a sacar desde los distintos cuadrantes y a ver si reconocían, ¿no? Dónde estaba. Es decir, cambiaban hemos aprendido a ir siempre a un sitio, pero ojo, ahora te lo han quitado. Tienes que ir a otro, hay que buscar. Esto lo hemos hecho con animales a los cuales les hemos podido poner el foco de luz en la superficie. Esto que ven aquí es solamente para intentar mantenerlo. Ahí hemos tenido que ayudarnos de odontólogos para que nos enseñaran buenas maneras de sujetarlo. Y después, bueno, con unos sistemas de ingenieros pudimos generar un sistema para poder tener una aplicación de la luz del láser directamente sobre esa zona del cerebro. Bueno, aquí ven, fíjense, no quiero entrar mucho en detalle, pero los 4 días, vean cómo los sujetos van aprendiendo. Y aquí tienen el quinto día. ¿Le hemos cambiado la plataforma? Ah, pero no. Sujetos controles, pues buscan en otro lugar y lo encuentran. Sujetos con estrés, que han tenido estrés en la infancia, ¿no? En esos periodos tan tempranos. Bueno, pues ven cómo la cosa va como va, pero no, cuando les dejamos y les cambiamos, no hay manera, no tienen flexibilidad, no hay manera de que lo encuentren. Sin embargo, cuando les damos luz, fíjense, y el reversal, hoy, perfectamente. Claro, cuando miramos el cerebro, que es lo que nos interesaba, pues entonces vuelva a lo mismo. Vemos que las estructuras que están implicadas en esa función, en ese reconocimiento espacial, fíjense cómo vuelve a bajar la actividad, cómo vuelve a ser eficiente. Aquí les pongo un hipocampo para que se vean las zonas que hemos medido, ¿no? CA3-4 y giro dentado, ¿no? C1, CA3 y giro dentado. También lo hemos aplicado en el envejecimiento. Fíjense, en el envejecimiento. Hemos hecho lo mismo. El grupo control, cuando son muy viejecitos, la verdad es que no hay flexibilidad. Bueno, esto lo sabemos, en humanos nos ocurre lo mismo. Pero cuando les damos luz, sí. Sí, sí. E incluso cuando vemos activación de genes tempranos, como puede ser CFOS, pues entonces aquí lo tienen. También vemos que en giro dentado se ha incrementado, hay más células que están ahí trabajando. Hemos puesto a trabajar, ¿no? esa red de cerebro. ¿Cómo funciona esta fotobiomodulación? Bueno, esta fotobiomodulación funciona porque estamos dando luz. Claro, según la longitud que yo dé, puedo actuar sobre unos canales, por ejemplo, de sodio, de magnesio, etcétera. Si doy otras intensidades, por ejemplo el azul, pues aquí yo puedo estar actuando sobre pues ritmos circadianos, por ejemplo, que actúa sobre la retina y puedo conseguirlo. O puedo actuar con luz roja o cercana a este infrarrojo, y entonces aquí estoy actuando directamente sobre las mitocondrias. O bueno, o otras que sabemos hoy día que puedo estar actuando sobre niveles de calcio y activar segundos mensajeros para poder incluso actuar sobre genes de nuestro ADN. Y aquí les pongo el ejemplo de la luz que usamos nosotros. La luz está cercana al infrarrojo y lo que hacemos es estimular esta cadena respiratoria, producir más ATP, y esto lo que activa también es
no solamente el ATP que puede actuar sobre segundo mensajero AMP cíclico sobre este ADN, sino que también podemos generar especies oxígeno reactivas, ¿no? Y por lo tanto actuar sobre el metabolismo oxidativo y sobre el estrés oxidativo. Y esto pues, nos va a dar pues, proliferación celular, aumentar la migración, activar la diferenciación, disminuir el dolor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo aplicar yo esto? Bueno, yo esto lo puedo aplicar directamente cogiendo ese LED y aplicándoselo a la persona en la zona que yo quiera. Puedo aplicárselo en una corteza. Aquí ven, por ejemplo, ¿no? Lo aplico a nivel de cortical, ¿no? Pero frontal. Puedo hacerlo parietal, puedo hacerlo temporal, occipital. Puedo actuar sobre el cerebelo. O puedo también hacerlo introduciéndolo. Esto nosotros no lo hacemos, pero hay investigadores americanos que lo han hecho, introducir una cánula y generar la luz ahí, en el punto que se desea. Lo que sí podemos nosotros aplicarlo es que a través de la nariz podemos llegar más a la zona esta órbito frontal, o también a través de la boca, en la parte posterior, pues yo puedo actuar sobre el tronco cerebral. Curioso, ¿no? Esta activación que hago nasal, pues fíjense que al hacerlo desde aquí, la penetración es, pues, puedo actuar sobre esta corteza, sobre el bulbo olfatorio, etcétera. De manera que la actuación, según la dirija, iré sobre distintas zonas. Claro, ahí les ponía el ejemplo al principio de una persona, ¿no? Que usando este sistema, bueno, algunos de ellos están comercializados, pero hay que decir que algunos de los que están comercializados no están usando frecuencias, sino que lo que hacen es usar muchas frecuencias y a ver si alguna sirve, ¿no? Pero con los datos que estamos teniendo ya de la experimentación, empezamos a saber un poco qué dosis son las mejores, cuál es la que tiene la mayor penetrancia, cuáles, digamos, podemos alternar y no hacer un tratamiento diario, sino hacerlo 2 o 3 veces a la semana solamente. Y luego que hacemos esto durante unas semanas, luego ya no repetirlo, sino solamente cada 15 días o un mes. Pero aquí en este sistema lo que quería ponerles es para que vieran que podemos actuar con esos LED en distintas partes. Y ya digo que algunos de estos comerciales lo aplican a todo directamente, ¿no? No es lo que esperamos, ¿no? Lo que queremos es realmente ser más específicos. Pero claro, hoy día ya tenemos muchos datos. Tenemos muchos datos porque podemos incrementar distintas distintas funciones, ¿no? Dentro del cerebro. De manera que cuando estoy aplicando este LED, que además está muy bien representado, ¿no? En esta imagen la he cogido por eso, porque fíjese cómo va abriendo, ¿no? Va abriendo y por lo tanto el LED tiene una superficie, pero lo que irradiamos es un poco mayor en el cerebro. Y esto nos interesa porque nosotros, si usáramos un láser, lo haríamos solamente sobre una zona puntual. Es muy difícil que ahí podamos acertar. Sin embargo, cuando lo hacemos con un grupo, entonces es mucho, digamos, el efecto va a ser más positivo. ¿Y qué es para lo que sabemos que nos sirve esto? Pues fíjense, sabemos, por ejemplo, que incrementa las neurotrofinas en la zona que estamos irradiando. Es más, sabemos que tiene un efecto sobre los antioxidantes. Es decir, para este estrés oxidativo, ¿no? Que a veces se produce en situaciones de estrés, en algunas patologías. Entonces, bueno, pues podemos disminuirlo. En fin, reducimos en aquellas neuronas cuando hay una excitotoxicidad y esto se está utilizando para enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, ¿no? Donde están las proteínas beta-amiloides, etcétera, o las tau. Entonces se ha visto que podemos disminuirlas. Claro, aquí hay que decir, estos tratamientos se hacen en estadios cuando empezamos a detectar la enfermedad. Hombre, lo ideal sería preverlo un poco antes de hacer el tratamiento, pero incluso cuando se detecta la enfermedad y se aplica, se han visto mejorías. ¿Por qué? Porque sabemos también que estamos actuando sobre un sistema que no sé si han oído hablar de él, que es el sistema linfático. Es decir, un sistema de drenaje que tenemos alrededor de nuestros vasos sanguíneos, por la parte externa.
Y hoy día sabemos que con la luz activamos este sistema linfático. Sistema linfático que cuando realiza la depuración en mayor cantidad es de noche, cuando dormimos. De manera que damos el tratamiento de día, este tratamiento se mantiene, este efecto se mantiene y por lo tanto, pues este sistema linfático depura más y por lo tanto libra más de estas proteínas que no deseamos, ¿no? También se ha visto recientemente que incrementa la sinaptogénesis, los contactos entre las neuronas. Por supuesto, incrementa la circulación. Hay que decir que el incremento de la circulación es cuando generamos longitudes de onda altas, por encima de 900 nanómetros. ¿Por qué? Porque generamos un poco de calor en la superficie. Y al generar un poco de calor en ese cuero cabelludo, pues entonces estamos estimulando este calor que llega a los vasos y ya saben que el calor provoca dilatación, ¿no? El óxido nítrico, todo esto que ustedes ya conocen. Entonces, bueno, también claro, al incrementar el tamaño de esos vasos, pues se incrementa el flujo sanguíneo, por supuesto. Pero una cosa que me parece muy importante es que hemos visto que esta aplicación actúa con un efecto antiinflamatorio en la zona que estamos irradiando. Y esto a mí me parece, digamos, una panacea para nosotros, porque todas nuestras enfermedades neurodegenerativas y todas enfermedades, esquizofrenia, etcétera, van acompañadas justamente de inflamación. Y entonces, si tenemos una técnica que tiene un efecto antiinflamatorio, bingo. Claro, fíjense que antes les decía, los dentistas lo usan. Les decía también, es que también para cicatrización, claro, una cicatrización e inflamación. Ayudamos que la cicatrización sea más rápida. Bueno, este fue el primer descubrimiento que hizo el primer investigador que trabajó con luz. Pero bueno, esto ya fue en el siglo pasado y la verdad es que, como todo, ya saben, se quedó olvidado. Qué pena, ¿no? Y cuando se volvieron a utilizar, todo el mundo dijo, ¡oh, qué descubrimiento! Pero cuando empezaron a verse trabajos y revisar la historia, pues se vio que no, que había otras personas que lo habían usado y que había tenido éxito, ¿no? Curiosamente, hay veces cosas que abandonamos, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo decir? Pues esto, el incremento de neuronas progenitoras. Y estos son los últimos artículos que estamos, digamos, investigando en modelos experimentales, ¿eh? En modelos experimentales, donde se está viendo que se incrementan. Es decir, ustedes ya saben que hay un número de neuronas pequeño, ¿no? Que generamos en esas zonas cercanas, ¿no? Ventriculares, pues ahí generamos unas neuronas durante toda nuestra vida. Bueno, se sabía que algunas de estas neuronas, pues si no realizan el contacto y se ponen en comunicación con las otras, pues se pierde y perdemos estas neuronas. Sin embargo, con la luz se ha visto que estas neuronas, pues las estimulamos y hacemos que se pongan en contacto con las vecinas y entonces que permanezcan. Y al permanecer, digamos, incrementamos esos circuitos. De manera que entonces incrementamos la actividad, ¿no? en estas zonas. Bueno, ya ven entonces cómo tenemos distintas técnicas que pueden realizar la neuromodulación. Sonidos, corrientes, magnetismo, luz, que sabemos hoy día que, bueno, pues con estas ondas, eh, pues nosotros podemos estar modificando o bien las corrientes eléctricas o bien el metabolismo de zonas puntuales de cerebro que están en contacto con otras. De manera que cuando yo activo las corrientes en una zona, si esta zona está en contacto con otras, pues se pone en comunicación. Si yo incremento el metabolismo en una zona del cerebro, pues también estoy activando esas conexiones y esos contactos químicos para incrementar en estas otras zonas la actividad. De manera que, fíjense cómo con cualquiera de estos sistemas yo puedo neuromodular. Y en definitiva, ¿qué es lo que quería dejar de manifiesto? Quería dejar de manifiesto que desde el punto de vista de la psicología tenemos técnicas que son muy seguras que podemos aplicar para patologías muy concretas que nosotros podamos tener en la clínica. Y algunas de estas técnicas se ha demostrado su efectividad. Cierto, cierto. Hay otras que todavía estamos trabajando con ellas, que todavía tenemos que afinar mucho. ¿Por qué? Hombre, por lo que les decía, porque tenemos muchos parámetros. Y como tenemos tantos parámetros, pues entonces nos va a costar el poder ¿no? Afinar. Pero bueno, ya tenemos alguna guía dermatológica para el uso de esta fotobiomodulación.
ya tenemos algunos protocolos, por ejemplo, con corrientes para el ictus. Y recientemente ha salido, hace exactamente un año, año y medio, ha salido también un protocolo para actuar con luz sobre enfermos que han tenido el ictus, un ictus, ¿no? Y por lo tanto que podemos activar esa zona en estadios tempranos. Inmediatamente se haya registrado este ictus, pues se ha visto que tiene un efecto. ¿Por qué? Pues porque ya les digo, bajamos la inflamación y por lo tanto ayudamos a que se pueda reconstituir y mejorar y no perder más neuronas al tener esa falta de oxígeno en esa zona concreta del cerebro por el ictus, ¿no? Tanto sea hemorrágico como, bueno, como de obstrucción, ¿no? Obstructivo. Entonces, bueno, esto es lo que quería en definitiva. Animarles a que tenemos un campo por delante de la psicología para entrar en este mundo de la neuromodulación para poder resolver muchos casos que tenemos en la clínica, con técnicas seguras que podremos personalizar y que son efectivas. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya ha terminado la webinar. Espero que os haya gustado. Enseguida, en cuanto conecte nuevamente, aquí le tenemos. Hola, doctora Arias, ¿qué tal? ¿Qué hay, Josefina? Muy, Buenas muy tardes. interesante todo lo que nos has contado. Ahora vamos a abrir, bueno, seguro que tienes curiosidades, preguntas y vamos a abrir el chat. Y yo quería comenzar el coloquio, quería comenzar haciéndote una pregunta, porque se reconoce siempre, ¿no?, que un niño tiene una gran adaptación al medio y una gran plasticidad, es algo que se dice siempre, ¿verdad? Pero ¿es posible también pensar en una plasticidad en la edad adulta o en el envejecimiento? Siempre decimos, ¿no?, que la plasticidad la tenemos toda la vida. Ujú. Bueno, lo cierto es que cuando se está hablando de lesiones que pueden ser incluso de romper una rodilla o una tibia, siempre la recuperación en niños es que asusta la velocidad de recuperación que se tiene, ¿no? Y sin embargo, bueno, a medida que van pasando los años, digamos, es más lenta, pero sigue existiendo. De manera que esa plasticidad la tenemos siempre. De hecho, a nivel cerebral, siempre tenemos células que estamos siempre generando. Y estas células, pues, como decía, ¿no?, hace un momento, si realmente podemos hacer que se conecten con las ya existentes, pues entonces, aunque tengamos un déficit funcional, pues este incremento de neuronas podrá ayudar a que ese déficit sea menor o no, o la caída no sea tan brusca, ¿no? Entonces, claro que sí. Es decir, esa plasticidad la tenemos siempre, pero milagros no, ¿eh? Lentitud. Cuando tenemos que tratar personas mayores sabemos que, bueno, hay que estar más tiempo trabajando, ¿no?, con ellos y de hecho siempre animándoles, ¿no? Animándoles de que el tratamiento este va a ser largo y, bueno, no darles unas expectativas de, bueno, esto el mes que viene ya ha superado, ¿no? No, no. Va En a las estar, rehabilitaciones del sistema nervioso nos lleva más. Pero en niños sí que asusta, sí. claro. Y otra cosa es que las técnicas que nos has presentado tienen muchas aplicaciones clínicas. ¿Con cuál te quedarías como mayor proyección o aplicación en todas ellas? Bueno, esto es como preguntar qué hijo te gusta más, ¿no? O sea, de lo que menos he trabajado ha sido con las partes de corrientes, ¿no? Corrientes eléctricas, magnetismo y fotobiomodulación. Eso es lo que más he trabajado. Y digamos, de lo que más convencido estoy es la fotobiomodulación, por la cantidad digamos, porque podemos intervenir en muchas cosas diferentes y hay patologías que tenemos una inflamación y hay otras patologías que lo que tenemos es, pues, digamos, una situación de estrés, un déficit mitocondrial, por ejemplo, en las neurodegeneraciones. Entonces, me cachis, si tenemos posibilidad de hacer tratamientos externamente, ¿no? Como decía, como decía antes, sobre el cuero cabelludo, es decir, que no molestamos a la persona, y damos con las dosis adecuadas, pues hombre, yo creo que yo apostaría por la fotobiomodulación.
para ser De claro y acuerdo. conciso. Te quedas con esa. Muy bien, muchas gracias. Pues voy a pasar a leer, que ya nos están preguntando cositas. Vamos a ver. Vale, me dice, bueno, le dan las gracias, qué fascinante, gracias. ¿Qué puede aportar al trauma y su procesamiento? Dice Julio. Al trauma. Cuando se refiere al trauma, ¿qué tipo de trauma estaríamos hablando? Estamos hablando de que de procesamiento. Estrés postraumático, entiendo, ¿no? Por eso Imagino. sí. Es que, por Entonces se ejemplo, puede aclarar. claro, por Sí, el estrés, por ejemplo, el estrés postraumático tenemos trabajos muy buenos con magnetismo y tenemos también buenos con fotobiomodulación, con muy buenas respuestas y ensayos clínicos, ensayos clínicos. Entonces yo digo, sí, 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 digamos, el tratamiento. Claro, cuando hablo aquí del tratamiento, hay que decir que tenemos todavía muchas cosas que resolver. Es decir, cuando yo estoy hablando aquí de que podemos utilizar la luz o podemos utilizar el magnetismo, o podemos utilizar las corrientes eléctricas, hay que aclarar. Cuando yo estoy usando fotobiomodulación, por ejemplo, yo tengo muchas variables sobre las que puedo actuar. Y no tengo por qué actuar en todas las variables para una patología concreta. Por eso animo a todo el mundo a que, basándonos en los datos que ya tenemos, preclínicos y clínicos, podamos empezar a trabajar con casos concretos e ir aportando esa información. Es decir, por ejemplo, yo he usado 900 nanómetros, lo he usado 2 veces a la semana en un paciente durante 3 semanas y he visto que una vez que pasé estas pruebas o estos test, he visto que mejoró, porque antes no hacía esto y ahora ha mejorado en esto. Y esa información es muy importante porque nos va a ayudar a ir avanzando en conseguir las guías adecuadas para tratamientos muy específicos. Y ahora estamos empezando a hacerlo, pero yo lo que quiero es decir, es que yo veo un mundo de aplicaciones tan amplio digamos, tenemos que desde muchísimos clínicos trabajar en ellos para ir obteniendo datos y hacer esta bolsa de evidencias cada vez mayor para poder entonces tener guías muy efectivas. Y entonces que podamos decir, ¿qué me viene? ¿Una persona con fibromialgia? Bueno, pues tengo que tratarla de esta manera. Y tengo que dar esta dosis. Mire, y le digo, mire, las pautas que vamos a seguir son estas. Va a ser tratamientos de este tipo durante un mes y vamos a hacerlo. Y después usted vendrá nada más que una vez al mes para ver cómo sigue y para poder hacer quizás un refuerzo en el tratamiento. Nada más. Entonces, por eso digo que claro, tenemos muchas patologías, ¿no? Y tenemos muchas alteraciones, por eso, pero el estrés postraumático, sí, sí, es efectivo, es efectivo. Pero aquí hablan también de otra patología. Nos pregunta Pilar si existe algún protocolo para aplicar en casos de esquizofrenia, por ejemplo. En el caso de esquizofrenia, yo le diría que hay trabajos de ensayos preclínicos que han realizado con esquizofrenia y con el trastorno bipolar. Y tienen resultados de bastantes pacientes donde ven mejoría. También tengo que decir que hay un estudio, no me acuerdo ahora del autor, de un estudio que se hizo también clínico, de ensayo clínico, en el que no encontró cambios. Y uno puede decir, me cachis, pues si uno no encuentra y el otro sí encuentra, es que, ¿con qué me quedo, no? Entonces hay que decir, bueno, cuidado porque lo que ocurre es que en unos casos están utilizando unas longitudes de onda y en otros están utilizando otras longitudes de onda. Entonces querer comparar eso es imposible porque la penetrancia no es la misma. Y por lo tanto, en un caso puede que no tenga ningún resultado porque realmente no ha llegado a la zona que interesaba de la corteza para poder, digamos, estimular, ¿no? Y neuromodular esa red. Entonces, pero sí, sí, tenemos ya datos sobre esquizofrenia. Sí, sí. Qué bien. Y pregunta también cómo ayuda a la diabetes. Pues la diabetes, hay ahora, ha salido unos artículos recientes trabajando sobre ellos y están con un ensayo clínico también trabajando. Y yo estoy intentando que
aquí en Asturias que se aplique también en enfermos con diabetes, bueno, con unas características específicas de diabetes, igual que con personas que tienen obesidad. Es muy efectivo también la luz en personas obesas. Y alguien dirá, bueno, pues me quitan la obesidad. Aquí hay que decir, lo que hace es que activa y pone en marcha los triacilglicéridos. No es que los elimine y de repente, no, no, pero sí disminuye el contorno, por ejemplo, ¿no? A nivel del estómago, ese contorno que es donde se acumula la grasa, ¿no? Esas barrigas, pues sí, sí, ahí disminuye el contorno. Pero claro, eso no vale solo aplicar luz, porque la gente dirá, pues estupendo, aplico la luz y yo sigo comiendo. Ya está. No, es aplicar la luz, hacer una dieta y ejercicio físico. Y eso Claro. sí tiene muy buen efecto, tiene muy buenos resultados. Sí. Ujú. Veo que estamos hablando que es una materia, ¿no? Unas técnicas que están ahora vamos, en continua evolución y que de futuro, ¿verdad? Por lo que veo. Sí, 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 sí. No, ya digo que sí, lo que pasa es que claro, se necesitan muchos más centros trabajando sobre ello para Claro. obtener más información, claro. De hecho, me preguntan un poco, ya hablando de esto, que si son muy caras las máquinas y los instrumentos, porque claro, también estamos hablando, ¿no? Que no es como Ya, hacer terapia normal en la consulta, ¿no? sí, Pues, preguntan también el coste, si es muy sí, caro sí. comprar este material, que es importante Hombre, también. y yo tengo que decir, si uno lo que hace es comprar estos cascos que ahora venden y lo puede obtener uno ahí por las redes, puede obtener uno cantidad y multitud de cascos, por ejemplo, en el caso de la fotobiomodulación, Ujú, tengo que decir que muchos de ellos son un engaño, porque no sé, ni saben dónde se aplica o se aplican todo, ¿no? Yo había puesto una imagen en la presentación de animales a los cuales se les ponía en un habitáculo y encima estaban irradiando multitud de LED a toda la superficie, de manera que desde la cola, en el caso de esos roedores, hasta la cabeza y las orejas, todo estaba siendo irradiado. Entonces, bueno, estos cascos vienen a ser un poco eso. No, no, lo que tenemos que pensar es uno, el LED, un LED, comprar un LED, que es lo que usamos para las luces en casa ahora, para el ahorro energético, son muy baratos. Usar LED de longitudes de onda concretas es muy económico. Estamos hablando de unos pocos euros. El poder registrar, es decir, el poder tener el control sobre esos LED, en fin, es muy fácil. Es muy fácil porque es sencillamente un chip muy sencillo que pueden generar en cualquier centro de ingeniería, ¿no? De manera que tener estos sistemas no yendo a lo comercializado son fáciles de obtener y de aplicar. Si uno dice, y si quisiera usar comercializado, yo diría, pues entonces hay que leerse bien antes qué condiciones tienen estos sistemas, porque hay algunos que lo que hacen es irradiar todas las frecuencias y en todos los sitios, y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Entonces, no, si queremos decir no, yo he visto estos artículos que actúan, pues, por ejemplo, sobre estrés postraumático y tengo que ver dónde lo están aplicando, en qué zona de la corteza están aplicándolo y entonces ir a buscar el sistema comercializado que me permita aplicarlo en esos puntos. Entonces sí, es efectivo. Y económico, sí, porque es decir, LED, estamos hablando. No sé, para poner un ejemplo real, si quiero comprar un casco de estos que da de todo y que es, pueden ser desde 2.000 a 3.000 euros. Si quiero comprar uno específico, con LED específico en unas zonas, puede que esté hablando de entre 300 y 600 euros. ujú. Vale. Muy bien. Me preguntan también sobre los resultados para migrañas. Dice, algunos migrañosos van a consulta por depresión leve, dado el agotamiento que les produce el dolor tan frecuente, intenso y duradero para las migrañas. Sí, para las migrañas con luz, sé que lo que están haciendo es experimentalmente, pero no hay publicado. Sin embargo, se está usando, por ejemplo, las corrientes eléctricas para las migrañas y los datos que tienen publicados son muy positivos, ¿eh?
para el efecto. En el caso de la luz, las migrañas vienen acompañadas con inflamación. Y claro, lo que pensamos es que la luz va a ser muy efectiva para las migrañas porque baja los niveles de inflamación, y en este caso de neuroinflamación. Y entonces esas migrañas, no las generales, sino las que son más puntuales, de zonas más específicas, esas, esas sí pensamos que va a tener buen resultado con la luz. Ujú. Pero por eso, por actuar sobre inflamación. Vale, muy bien. Me están preguntando bastante dónde se puede recibir formación más o menos oficial, bueno, sobre estas técnicas. Formación, imagino, fiable para... Información, Formación. Sé que para formación. formar en estas técnicas. Para formar no conozco, no conozco nada más que investigadores y clínicos que trabajan con Vale. ellas, pero no que hagan cursos de formación. Bueno, esto tomo nota Sí, de ello. sí, es Tomo interesante. nota de ello porque es Yo también, verdad, porque yo estoy animando a todo el mundo a poder usarlo, pero decir, pero bueno, ¿y cómo lo uso, no? ¿Cómo puedo yo usar esto? claro. Sí, sí, Pues tomaré tomamos nota. nota, ¿no? sobre, Sí, sobre sí, esto. sí. Igual Sí, es sí, sí, sí. importante algo. Y muchas gracias por la idea. Ay, sí. A ver, más cositas. ¿Se ha trabajado también con las adicciones? Pregunta. Con tema de Sí, adicciones. sí, 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 sí. Sí, sí, han trabajado con adicciones, principalmente alcoholismo, sí, y tienen estudios hechos, ¿no? En humanos con alcoholismo y con buenos resultados. Eh, Porque aquí hay que decir que el mecanismo ahí exactamente que se está aplicando no se sabe muy bien si es porque el alcoholismo también se habla de que tiene unos efectos sobre, ¿no? sobre los niveles de los neurotransmisores. Y entonces puede que estar, al hacer esa eficiencia energética que hablábamos en la exposición, pues entonces que esto es lo que realmente está beneficiando a las personas que son adictas, ¿no? Y se piensa, pero bueno, yo los trabajos que he leído ha sido en alcoholismo, no en otras drogas, ¿eh? Vale. Más hay. Yo animo a que revisen la bibliografía por PubMed y pongan fotobiomodulación y la patología que quieran. Y se asustarán de lo que van a encontrar. Y son trabajos muy recientes. Ujú. La verdad es que es algo súper interesante. Habla Julio también ¿hay estudios sobre la luz solar natural e impacto sobre el cerebro? Sí, claro. La luz solar tiene un porcentaje muy alto de longitudes cercanas al infrarrojo, al rojo y cercanas al infrarrojo. Entonces, la luz solar, de hecho, una de las cosas que tiene es que cuando salimos al campo y nos damos los paseos al aire libre, donde estamos siendo irradiados por la luz, aunque, bueno, aquí en Asturias tenemos menos niveles de luz, ¿no? Que en Valencia, que hay muchos más niveles de luz. Pero esa luz nos ayuda en el sentido de que nos mejora las emociones y los estados de ánimo. Y es Ujú. justamente por el efecto que tiene en la penetración, porque está penetrando a través de nuestro cuero cabelludo y de nuestro cráneo. Y entonces por eso tiene ese efecto beneficioso. Entonces sí, 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 la luz solar es muy interesante, pero claro, el problema también es la radiación ultravioleta, ¿no? Esa es la que tenemos que evitar. ¿Y alguna lectura, bueno, ya has comentado un poco, pero alguna lectura que nos recomiendes para hacer e investigar un poquito más sobre estas técnicas? Mm, hay hay un autor que es Hamblin, Hamblin, y Hamblin es una de las personas que más ha trabajado eh, en luz y ha hecho muchas revisiones en luz. Él ha trabajado mayoritariamente en piel, ¿no? Para psoriasis y problemas dermatológicos. Entonces, bueno, ahí tiene unos resultados muy buenos. Y él tiene varias revisiones muy buenas y muy actualizadas
sobre cómo, digamos, cómo aplicar la luz. Pero él lo lleva como todos, ¿no? Yo lo llevo hacia el cerebro y él pues siempre lo lleva hacia la piel, ¿no? Ujú. Son, bueno, son los derroteros que cogemos, ¿no? Con el tiempo. A ver qué más nos dicen. Vale, hay que tener en cuenta el efecto placebo, aplicar el doble ciego, etcétera, por los resultados en algunos pacientes que conozco no son tan relevantes. Queda mucho camino por recorrer. Bueno, eso ha Mm. sido más una reflexión. Sí, es cierto. Es decir, lo que pasa es que nosotros cuando trabajamos para evitar este efecto placebo y ver si lo tiene, lo que hacemos también es coger, hicimos mucho en personas en controles, en personas normales, es decir, ¿eh? Y se han hecho estudios bastantes con gente joven. Y lo que se ha visto, por ejemplo, sobre todo, eh, eh, estoy pensando en Francisco de Lima, González de Lima, que es investigador de Texas, está en la Universidad de Texas, y él lo hizo con voluntarios, universitarios voluntarios. Y él ha visto que mejoraba mucho en el cálculo, en la memorización, etcétera, aplicándolo. Y claro, tenía que usar controles. Entonces lo que hacía era que como la persona, la luz que estamos usando es la luz roja o cercana al infrarrojo, este punto entre rojo y cercano al infrarrojo no es visible. Entonces lo que hacemos todos es que ponemos el aparato, se lo ponemos a la persona, por ejemplo, pues en la frente, supongamos que le ponemos ahí los dos LED en puntos ahí concretos, ¿no? de esa frente. Y entonces lo que hacemos es que lo unimos y arriba le ponemos un pilotito que se enciende, rojo. Y entonces la persona dice, "Ah, mira, me están irradiando porque veo esa pequeña lucecita". Ujú. Y a las personas que usamos controles, pues le ponemos lo mismo con la lucecita, pero no No hay nada. hay, no hay respuesta, no hay emisión de la longitud de onda. Y entonces ahí es donde comparamos perfectamente que sí, que la mejora es por la luz, porque las otras personas no mejoran luego en las actividades que se les ponen. Pero fíjese que estoy hablando de mejoría en condiciones normales. Ujú. Es decir, que ayuda y estimula a que se puedan realizar procesos de memoria, o procesos de cálculo, o procesos de pues, el recuerdo visual. Sí, sí, Entonces, ya no en eso, patología, sino procesos cognitivos normales. Muy bien, estupendo. exactamente. Ujú. Muy bien, pues creo que más o menos hemos respondido a todo, así que muchísimas gracias. Nos dicen la formación es imprescindible, anímense a hacerla en universidades y colegios profesionales. Tomo nota, tomo nota Tomo yo nota. también, vamos a tomar nota de esto porque la verdad es que creo que es un Sí, campo que queda sí. mucho por recorrer también, así que Y deberíamos de aprovechar el ser pioneros nosotros en ello. Es decir, no dejarlo a que otras especialidades de otros grados, otras licenciaturas lo cojan, ¿eh? Porque totalmente de aquí acuerdo. no es un problema de decir, no, esto es que está, claro, como todo, ¿no? Si luego se legisla, pues como en algunas cosas a unos especialistas pues los dejaron fuera, ¿no? Había cosas que hacían solo los farmacéuticos y después lo hacían los químicos orgánicos y después lo hacían los biólogos y después lo hacía. Bueno, claro. Entonces hay que ser pioneros también en esto. Pregunta María Pilar, ¿pero los psicólogos podríamos? Ahora mismo sí, no Sí. tenemos ninguna, Claro, no por tenemos eso ninguna comentas, ¿no? normativa. De que no tenemos prisa para que Eso lo es. podamos hacer, ¿no? Y no nos quiten de otras profesiones. Sí, sí, sí. De momento podemos. Podemos, sí, sí, sí. No hay Muy bien, normativa que nos impida usarlo. estupendo. Pues muchísimas gracias por todo, Jorge. Bueno, te tuteo. Jorge, Sí, por muchas favor. gracias por todo. Ha sido un placer. Creo que ha sido una pequeña forma, una introducción interesante y yo creo que la gente está animada a seguir formándose, encontrar formación o buscar información porque, bueno, creo que ha sido, vamos, a mí me interesa muchísimo, así que seguro que voy a seguir investigando por ahí. Muchísimas gracias por todo y espero que nos volvamos a ver. Pues nada, muchísimas gracias a la Fundación por haber contado conmigo para poder Un hacer placer. esta charla.
Un placer, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos los que estáis online y nada, nos vemos en la siguiente webinar. Muchas gracias y que paséis buena noche. Hasta luego, adiós. Hasta. Adiós. Adiós, adiós.